Comenzamos, yo había entendido que hay inquietud por saber un poco de la fibración de Hopf. Y bueno, si quieres podemos empezar a hablar de eso. Y bueno, en el camino se tocarán algunas cosas porque el tema de la fibración de Hopf tiene muchas matemáticas alrededor. Entonces, si estás de acuerdo, pues podemos empezar. Oh, te lo agradezco muchísimo. ¿Sí? Por supuesto, yo estoy nada más tomando notas. Ok. Mira, voy a platicar, vamos a platicar de la manera en la cual introducen la fibración de Hopf en el video de Dimensions, en el capítulo 7, que has visto. La manera de introducir a la fibración de Hopf en ese video es a través de contar rectas. Y es interesante este conteo de rectas porque tiene que ver con una noción que se usa en pintura, que es los puntos de fuga y la perspectiva y la geometría proyectiva. Entonces, la idea, voy a plantear la idea que es, aunque a lo mejor no queda clara en un principio, pero para ir aproximándonos. Lo que se hace es preguntarse cuál es el conjunto de líneas rectas. ¿Ok? Y ahora, en los espacios en los que estamos habituados, la pregunta análoga es cuál es el conjunto de líneas rectas, por ejemplo, en R2. Entonces voy a pintar aquí un plano. Este es una línea recta que le ponen así R, y esta es otra línea recta. Y la pregunta que aquí se ve más clara y que luego ya no se ve tan claro porque hay que sustituir cada R, que es una recta, por un plano, en el caso de la fibración de Hopf. Y entonces tienes un plano y otro plano, y en lugar de estar en un conjunto que es el producto cartesiano de dos rectas, el producto cartesiano de dos rectas es R cruz R, o sea R2, o sea el plano. En la fibración de Hopf se cambia la recta por un plano y la recta vertical se cambia por un plano. De hecho, ese plano también puede verse como un conjunto de números, y en lugar de ser el conjunto de números reales, la recta real, ahora es el conjunto de números complejos, que es un plano complejo. Entonces, voy a poner este dibujo que todavía vemos, y al lado uno que ya no vamos a ver, que es donde se da toda la geometría de la fibración de Hopf, que va a ser un poco difícil de ver porque no estamos en 4 dimensiones, pero con algunos trucos como le hacen en el video, vamos a intentar decir algunas cosas. El truco que hacen en el video es que en esto que vamos a discutir juega un papel especial, así como aquí, ahorita va a salir el círculo, que sería la esfera del plano. En el escenario de la fibración de Hopf aparece la esfera de R4, que es el producto cartesiano de los números complejos por los números complejos, o sea, del plano por el plano, y allí aparece la esfera de R4. Y lo que hacen en el video es un truco para traer esa esfera, que es un pedazo de R4, la traen al espacio de 3 dimensiones a través de la proyección estereográfica. Entonces, eso es parte de lo que hay en lo que hacen en el video, pero lo que motiva la discusión del video es el conjunto de rectas. Ese conjunto de rectas es preguntarse por cuántas rectas pasan por el origen. El origen es donde se intersectan este par de rectas.
¿cuántas rectas pasan por el origen en el plano? Y entonces, si tú tienes el plano y tienes, el origen es el punto de intersección de estas líneas. Entonces, así como pintamos esta línea azul, yo pude haber pintado una línea más inclinada, esta línea roja. ¿Va? Y entonces, cuando yo digo vamos a contar esas líneas, no es en un sentido literal de contar 1, 2, 3, 4, 5, porque va a haber una infinidad de líneas rectas que pasan por ahí, sino más bien es hacernos una idea de cómo sería el conjunto geométricamente de esas líneas. Y entonces, esto es algo intuitivo, que estas líneas pueden girar y después de que giran, eventualmente regreso a la misma línea azul. Entonces, como que es intuitivo que ese conjunto de líneas, lo puedo poner aquí, pues depende, si mis dedos de aquí fueran el origen, depende de cierta manera de la inclinación de la línea, y esa inclinación de la línea, pues a lo mejor de manera intuitiva la puedo hacer depender de un ángulo, ¿no? Bueno, y entonces el chiste es que efectivamente, si yo lo hago detenidamente, puedo empezar en esta línea y yo la empiezo a girar, eventualmente llego a esta línea y entonces nada más hay que tener cuidado. Si yo empiezo así, yo cubro ya esta región y esta, porque la línea va para allá y va para acá, entonces también cubro esta región. ¿Vale? Y falta la región de acá. ¿Sale? Y entonces, aquí puedo meter más o menos matemáticas dependiendo del gusto del cliente. ¿Por qué? Porque en la secundaria o en la prepa, en los dos lugares, luego se estudia la ecuación de una recta. Y entonces, por ejemplo, nos decían que alguna de estas tiene esta forma. Sí. Ahorita te doy el plan, porque no era nada más tomar la medida, sino cómo era. Y la lente que te ayude a meter los 3 cuadros que dejaron de allá afuera. Eso déjalo ahí. La lente que hay que ponernos eso. Primero pararnos ahí. Perdón. Sí, no. Entonces, la línea recta azul tiene esta forma. Por ejemplo, podríamos pensar que la M es un número que tiene que ver con la pendiente. Era lo que se enseña en la secundaria. Por ejemplo, cuando M es 1, quiere decir que este ángulo es de 45 grados. Puedo yo pintar una recta a 45 grados, que es la mitad de los 90. Y entonces esta M sería 1. Entonces, Y sería igual a X, o a veces le ponen la notación de que Y es igual a f de X, como una función de X, igual a X. Y en el caso, bueno, este no sería X porque este es una pendiente menor, la verde es 1, esta sería, por ejemplo, un medio, por decir algo, un medio por X. Entonces, en este caso, M sería un medio. ¿Sale? Y bueno, metí esto de la pendiente, no es estrictamente necesario, pero a veces hay algo de familiarización o de acercamiento con esto de la recta por el origen, la pendiente. Y entonces esa pendiente de cierta manera tiene que ver con el ángulo. No es exactamente el ángulo porque esta pendiente es
la tangente del ángulo de la recta, que no es exactamente el ángulo, pero bueno, ahorita eso no importa. Y entonces, lo que quiero decirles es, esa pendiente, cuando yo empiezo a girar la recta, cuando estoy en el eje X es 0, cuando voy para acá la pendiente empieza a hacerse grande, cuando tiendo a esta recta, la tangente tiende a infinito. Entonces, lo que sucede es que la recta vertical está prohibida escribirla de esta forma, porque tendría yo que poner m igual a infinito, pero eso no se vale, aritméticamente nos prohíben eso. Pero de aquí va a salir algo interesante. Esa recta que está prohibida, cuando yo me pregunto cuál es el conjunto de rectas, esa recta va a ser como cualquier otra. Entonces, hacia donde quiero ir ya al meter esta m, es que esta m también puede ser negativa, y entonces estas rectas pueden estar inclinadas en estos dos cuadrantes. Voy a pintar una de color amarillo. Por ejemplo, puede haber una recta aquí, y entonces esa recta tendría una pendiente negativa. Y entonces ahí viene ya la idea de donde puede ser llamada la circunferencia. Ahorita van a ver, fíjense, para cada m, la m yo la voy a tomar de una recta de números reales. Por aquí está el 0, aquí te vas al infinito, aquí te vas a menos infinito. Y entonces, cuando yo estoy en 0, estoy en esta recta, y cuando me empiezo a mover para allá con la m, la recta empieza a volverse la vertical, y aquí viene el juego. Nunca llego con los números reales al infinito, entonces la recta vertical nunca la obtengo, ¿ok? Cuando me voy hacia los negativos, obtengo estas rectas para acá, y análogamente, cuando me voy hacia menos infinito, esta recta se empieza a inclinar así, y cuando voy hacia el pendiente menos infinito, de nuevo obtengo la recta vertical. Ok, entonces, déjame entender algo. La horizontal es negra, ¿no? Sí, la horizontal es negra. Si quieres le vamos poniendo colores. Digo, la idea es, aquí es esta, la horizontal es esta, es el 0. ¿Nos cuentas cuál es esta altura? Y se llama R, ¿verdad? R es el conjunto de números reales. Correcto, conjunto de números reales. La vertical es otra vez el conjunto de números reales, y se usa la idea de que tienes un producto cartesiano. Entonces tienes R cruz R, eso se llama R2, y eso es parejas de números A y B o X, Y, para que coincida, X, Y, donde X es un número real y Y también. R2 no lo he pintado, pero R2 es este. A ver, si quieres lo pinto aquí. Habitualmente se pinta un plano así, y sería un plano infinito que voy a pintar así de alguna manera, con esta ventanita, pero se va al infinito en todas las direcciones. ¿Sí? Ahora, esas preguntas que estás haciendo son importantes porque, a ver, fíjate, en matemáticas es difícil seguir un orden muy lineal porque las conexiones neuronales no son tan lineales. Entonces, voy a aprovechar lo que estás procesando aquí para irme a donde tenemos que estar. Para irme a donde tenemos que estar, en lugar de recta tengo que
que tomar los números complejos. Ahorita no hay que tenerles miedo, los números complejos es un conjunto más grande de números que contienen a los números reales. ¿Cómo los puedo ver geométricamente? Esta rectita de números reales la puedo ver metida en un plano que voy a pintar ahora azul. Y ahí voy a tener esta rectita negra, así, va a ser el conjunto de números reales. Y por ahí va a haber una recta perpendicular que contiene un número famoso, que es el número i, que va a estar así. Y entonces por aquí hay un número que es i, y por aquí estaría el 1. Y entonces, bueno, pues ese plano es el plano de números complejos. Entonces, el video de la fibración de Hopf de Dimensions es más difícil que lo que estamos platicando aquí introductoriamente, porque la discusión va a tener que ver con ver cuáles son las líneas rectas por el origen, pero ahora vamos a estar, este es el plano real, este es el eje real, este es el eje real, y así como hay un plano real, que es, toma los reales y su producto cartesiano, hay un plano, entre comillas, complejo. Aquí hay que tener cuidado, plano complejo es el producto cartesiano de los complejos por los complejos. Es que aquí hay que tener cuidado con las dimensiones, si son reales o complejas, pero bueno, el análogo a este R2 sería tomar 2 veces C y esto es C2. Y ahora ahí viene así como para que quede claro, cada C es un plano de estos azules, o sea, este es como un R2 y este es como un R2 y entonces esto va a ser como un R4. Y aquí van a ser parejas de números complejos que les voy a llamar Z, W, donde Z está en un eje complejo que es, ahora en lugar de una recta, un plano, y luego vas a tener un plano vertical y ahí vas a tener el otro número complejo. Bueno, entonces vamos a ir dando pasos poco a poco, pero de una vez me voy al postre. El postre va a ser el análogo a estas líneas, que son líneas rectas reales, van a ser ciertos planos por el origen de C2, o lo que es lo mismo, ciertos planos por el origen en R4. ¿Sale? Y me voy al postre del final de la película. Aquí todavía no introduzco una esfera. Era hacia donde iba. Ver que contar líneas es lo mismo que fijarme en la intersección de cada línea recta con la esfera. En este caso con un círculo. Aquí puedo pintar un círculo de tamaño 1. Y es lo mismo contar a la línea roja que fijarme en la intersección de esa línea con la esfera. Y la intersección de esa línea con la esfera en ese dibujo es un par de puntos. Pero ese par de puntos yo los puedo ver de una manera un poco mañosa. Ese par de puntos puede ser una esfera para un habitante de la recta. Porque si tú eres un habitante de una dimensión y vives en una recta, el conjunto de puntos que distan uno de otro punto, por ejemplo del origen, solamente te puedes ir para allá y llegas al 1, o te puedes ir para el otro lado y llegas al -1, o sea, son 2 puntos. Entonces, estos 2 puntos son, de cierta manera, una esfera. ¿Sale? Una circunferencia de alguien que vive en una dimensión. Bueno, esa idea, cuando me la llevo para acá,
es la idea clave, es el postre, no lo vamos a entender luego, pero es cuando yo me voy a las líneas rectas complejas. ¿Qué sería una línea recta compleja? En lugar de pintar y igual a m por x, tendría que poner w igual a una cierta m, pero ahora m en lugar de ser un número real, sería un número complejo. Entonces aquí le voy a poner una m con un c abajito para que se vea que es complejo por z. Este es el análogo a este. Y el análogo, o sea, esto no nos lo enseñan en secundaria, ni en prepa, y bueno, sí en la universidad cuando se estudia variable compleja, se puede interpretar geométricamente, es que si uno quisiera hacer la gráfica de la función análoga a y igual a mx, esta es una línea recta por el origen en el plano. Ahora, esa gráfica sería, a ver, lo voy a pintar así, aunque no lo podemos ver, por eso es difícil. Este plano es un plano complejo, lo pinto así. El otro plano lo pinto así. Y los pinto, a ver, fíjense, los pinto como triángulos, para que se corten solo en un punto. Fíjense que este eje real y este eje real se cortan solo en el origen y es solo un punto. ¿Sale? ¿Qué sucede? Que cuando me voy al ámbito de la fibración de Hopf, tengo un eje complejo, que es un plano, y otro eje complejo, y es un plano, y esos dos planos se intersectan solo en un punto. Esto que estoy diciendo ya es complicado, porque en 3 dimensiones, si voltean a ver cualquier pared de su cuarto donde se intersecta con el techo, y se intersecta en toda una recta. Eso es culpa de la dimensión en la que vivimos. En R4 es más fácil tomar al azar un par de planos que se intersecten en un punto, que tomar un par de planos que se intersecten en toda una recta. Podemos decir que lo genérico es que se intersecten solo en un punto. Entonces, por eso lo estoy pintando así. ¿Sale? Y ahora, esto que voy a hacer... Cuando decimos toda una recta, es porque la pared se intersecta con el techo a todo lo largo de la recta techo-pared. Exacto. Okay. Pero, a ver, fíjense, voy a hacer esta analogía. En XY, esta recta es cuando Y vale 0. Y esta recta es cuando X vale 0. La intersección es cuando una vale 0 y la otra también. Entonces la intersección es este, que es el punto 0, 0. No me voy a meter en muchos detalles porque si no me pierdo ahorita, pero aquí es algo análogo. Nada más que este Z ya es un número complejo y W también, pero para que estés en este eje, quiere decir que el segundo es 0, y para que estés en este eje, quiere decir que el primero es 0. Para que estés en la intersección, los dos tienen que ser 0, y entonces solo estás obteniendo un punto de intersección que es el 0, 0, de C2, este 0 complejo, o lo que es lo mismo sería el 0,0,0,0 de R4. En R4 necesitamos 4 números. ¿Sale? Pero la idea clave, ahí viene. La idea clave es la generalización de esta línea recta por el origen. Ahora va a ser un plano por el origen aquí, que lo vuelvo a pintar de manera triangular.
¿Sale? Entonces, esta idea es la del postre con la que me voy a quedar. Una línea recta, ahora en este espacio C2, que es lo mismo que R4, es decir, de mis espacios a los que estoy habituado, es un espacio de la dimensión que sigue en la que vivimos, que es 3. Estoy en 4 dimensiones. Y por ahí tengo ciertos planos especiales, luego digo por qué son especiales, que pasan por el origen. Y aquí viene la idea clave, que es la que explotan en el video. Esta línea, a diferencia de esta es una línea real, entonces es una recta a las que estamos habituados. Esta línea de acá va a ser una línea compleja y en el fondo va a ser un plano. Es como un conjunto de números complejos inclinado, es la misma idea. Es como tener aquí estos números reales y la pendiente lo inclina. Aquí voy a tener de cierta manera una pendiente compleja y entonces ese plano de cierta manera lo inclina, entre comillas, en R4. Y la idea del video es, así como yo pinté la esfera del plano R2, yo puedo pintar, y aquí tengo que hacer un dibujo pictórico de nuevo, puedo pintar la esfera de este mundo, pero la esfera de R4 se llama la 3 esfera. O sea, es como si fuera el balón de fútbol de un habitante en 4 dimensiones, sería la cáscara. Pero el valor de la esfera R4 es S3. S3. Sería el conjunto de puntos. S3 sería, le voy a poner así, puntos en R4 a distancia 1 del 0, le voy a poner así un 0 con una raya arriba en R4. Ese conjunto es la 3 esfera. ¿Sí? Puntos en R4, pero el punto del que hablamos está a una distancia que es 1. Este 0 es el 0 de R4 y eso quiere decir que es el 0, 0, 0, 0. Es R4. O sea, la ubicación de nuestra esfera S3 es a distancia 1 de 0, 4 0,0,0,0 con 4 ceros. de ahí está R4. Ahí es donde está puesta en el espacio. Ajá, es el análogo a este. Nada más que este es el origen de R2 y este origen es solamente 0,0. Porque estoy en R2, entonces solo necesito 2 números. Y el conjunto de puntos que están a distancia 1 de este es agarrar mi compás, como en la primaria nos decían, y trazar esta esfera. No le decían esfera. Yo estoy abusando del lenguaje porque ya en matemáticas es que le decían circunferencia. Y luego cuando te vas a 3 dimensiones ya le decían esfera. Y luego los matemáticos se dan cuenta que si te vas a 4 dimensiones tendrías que inventar una nueva palabra y cuando te vas a 5 una nueva. Y entonces ya lo que hacen es decir, es la esfera del espacio en cuestión y para decir el espacio en cuestión usan ya este numerito. Entonces, por ejemplo, aquí estoy metido en 4 dimensiones y el balón, la esfera, es de una dimensión menos. Por ejemplo, cuando estoy en el plano, estoy en 2 dimensiones y su esfera es de dimensión 1. Cuando estoy en una recta, la recta es de dimensión 1 y su esfera es de dimensión 1 menos, o sea, de dimensión 0. Son solamente 2 puntos.
Entonces, cuando estoy aquí en R4, la dimensión de la esfera es una dimensión 3. Entonces, ese es el truco, que ahora voy a estar en esa esfera, que es de dimensión 3, y luego en el video la bajan de una manera mágica al espacio de 3 dimensiones R3 donde vivimos, y esa idea mágica se llama la proyección estereográfica. Y entonces, pero antes de bajar las cosas, yo puedo imaginarme lo que les voy a decir. Cada uno de estos planos intersecta la esfera. ¿A cuál esfera? A la esfera de R4. Y es algo análogo a esto. Así como aquí esta línea intersectaba a la esfera de R2 en este par de puntos, y ese par de puntos es la esfera de la línea que estoy intersectando. Y aquí entonces yo tengo un plano, y ese plano va a intersectar a esta esfera en los puntos que están en el plano que estoy tomando para intersectar, que están a distancia. Entonces, la idea que quiero redondear es esta: en el plano. Si tú quieres contar las rectas por el origen, es equivalente contar la recta que fijarte en su intersección con una esfera. Para cada recta siempre tengo una pareja de puntos. Entonces, es lo mismo investigar el conjunto de rectas que investigar cada intersección de una de esas rectas con la esfera del mundo. En este caso son parejas de puntos. Estas parejas de puntos son la esfera de esta recta. ¿Sale? Correcto. Cuando me llevo esa idea acá, aquí voy a querer contar estas rectas, y aquí viene la idea del video. Esas rectas son Esas rectas son líneas rectas complejas, y las mencionan en el video. ¿Qué es un plano? Son un plano, pero no cualquier plano. Resulta que hay planos por el origen en R4 que no son rectas complejas. Luego podemos hablar de por qué, pero ahorita, para no meternos en mucha historia, de los planos especiales es como nos reservamos el derecho de admisión en algún lugar. Entonces, algunas rectas no las dejan entrar y a otras sí. Bueno, las rectas complejas, que sí dejan entrar, cuando las intersectas con la esfera tridimensional, se van a intersectar en un círculo que es la esfera de cada uno de esos planos. Entonces, como todo creció de dimensión, lo que antes era esta pareja de puntos, ahora esta pareja de puntos se vuelve todo un círculo. Este círculo va a ser la intersección de este plano verde con la 3 esfera. Bueno, esos círculos son los círculos de Hopf. Y entonces, cuando los dos puntos de cada uno de verticales y horizontales se giran y se hacen una esfera, son los puntos de Hopf. los puntos de Hopf son el análogo a esta pareja de puntos. Esa pareja de puntos es preguntar, a ver, de la línea recta, ¿cuáles están a distancia 1? Ah, pues son 2, mira. Este y este. Y cuando te vas a estos planos, ya tienes toda una circunferencia de puntos a distancia 1 del origen. Entonces, de cada plano hay un círculo y esa va a ser la intersección con la 3 esfera. Entonces, va la idea ya medio acabando de agarrarla por primera vez, esta idea del postre. Si yo quiero contar las líneas rectas complejas, pues si pudieras ver en R4, son ciertos planos ahí por el origen. Está difícil.
2. Es equivalente ver esos planos o ver su intersección con la 3 esfera. ¿Qué es la intersección con la 3 esfera? Van a ser ciertas circunferencias especiales, las que en el video llaman círculos de Hopf. Entonces, cada una de estas rectas complejas corta a la 3 esfera en un círculo de Hopf. ¿Va? Y entonces la fibración de Hopf es imaginar todas las líneas complejas, cada una de ellas te determina un círculo de Hopf y todos esos círculos te dan una especie de fibración que es como ir partiendo la esfera en círculos. Y regreso al punto del cual partí y con esto... Exacto. Así. Esos círculos van a estar así. ¿Cómo me doy cuenta de que van a estar así? Y es aquí el truco que usan. Resulta que estos dos círculos están en la 3 esfera. Si esos círculos están enlazados en la 3 esfera, cuando los traigo a R3, van a seguir estando enlazados, por cómo es la proyección estereográfica. Entonces, lo que hacen en el video es no puedo ver la 3 esfera en R4 directamente, la proyecto estereográficamente, y entonces son los círculos que se ven en el video y todos los círculos están así, enlazados. Y eso es algo especial, porque no estamos acostumbrados, en fin. Pero allá, para alguien en R4 sería algo no tan especial, sería algo más común. Y bueno, regresando nada más para acabar esta primera aproximación, estudiar el conjunto de rectas es preguntarse por un ente matemático que lleva un nombre que les interesa porque está en la frontera con el arte, es el conjunto proyectivo, se llama. Es decir, cuando yo estudio el conjunto de rectas, ese conjunto recibe un nombre. Y el nombre que recibe en matemáticas es el espacio proyectivo. Entonces, el conjunto de rectas en el plano se llama, este conjunto de rectas en el plano se llama, le voy a poner así para rápido, conjunto de rectas por el cero del plano ¿sale? Y entonces, cuando yo ya me fijo en ese conjunto, estoy fijándome en un conjunto cuyos elementos ya son estas rectas. Y habíamos quedado que era lo mismo fijarme en esas rectas que en estas parejas de puntos. Y aquí en este ejemplo se puede ver un poco fácil. Para cada m había una recta y solo faltaba una, que era esta. Pero entonces, como que esta línea infinita, yo la puedo pensar como un intervalo abierto, donde cuando me voy acercando a estas orillas es cuando me voy acercando al infinito. Si yo lo doblo, se puede ver así. Y si yo le echo un puntito que falta aquí, entonces se cierra esto en un círculo y este punto que falta es este que corresponde a la recta vertical. Y entonces resulta que el conjunto de rectas por el origen en el plano es como un círculo. Y entonces ese círculo tiene dimensión 1 y es una dimensión menor. Bueno, el conjunto de rectas por el origen en el plano es como un círculo y le llaman R, P de proyectivo 1. Este 1 tiene que ver con la dimensión que al final queda.
Entonces, ese uno tiene que ver, se interrumpo, ese R1 tiene que ver. S1 es la dimensión del espacio de rectas. Entonces, en el caso de que sean rectas en el plano, la dimensión es 1, entonces es un espacio proyectivo de dimensión 1. Hago una escala antes de irme para acá. Y la escala es, si yo me pregunto cuál es el conjunto de líneas rectas por el origen en R3, y entonces hay una discusión parecida. Nada más que aquí yo ya tendría que pintar 3 ejes y tendría que pintar rectas por el origen. Y esas rectas por el origen ahora me van a intersectar en parejas de puntos, pero a la esfera de R3, o sea, al balón de fútbol. Entonces, por ejemplo, cualquier recta me intersecta en este punto y en uno por acá atrás. Este de la dimensión. Ajá, este es una S2. Entonces, si uno toma el balón de fútbol y empieza a identificar puntos antípodas, aquí yo hubiera podido decir, a ver, imagínate que pegas este con este. Bueno, no lo voy a hacer porque me voy a tardar un poco, pero si identificas los puntos antípodas, aquí te queda el círculo y aquí te va a quedar algo nuevo, maestro. El espacio que te va a quedar es más complicado. El espacio que te queda, maestro, es un poco más complicado. Se llama RP2. Y ese es el plano proyectivo. ¿Ese es el plano qué? Proyectivo. Ok. ¿Qué? RP2 es el plano proyectivo, claro. Y bueno, y ahí ya empieza a haber relación directa con el arte y la pintura, porque cuando alguien pinta en perspectiva en un plano, las vías de tren se unen en un punto que le llaman punto de fuga o punto al infinito, y entonces ese conjunto de los puntos del plano normal más los puntos de fuga resulta ser este. Resulta ser ese conjunto. Son acostados, ¿no? Son acostados. Tú vas a ver. Ok. Perfecto. Y entonces, ahora, tú terminas. es que aquí fue un paréntesis. Yo pude haber no hablado de este, pero como tiene que ver con el arte y la pintura, sí lo mencioné. Y puedo mencionar el que sigue, nada más rápidamente. El que sigue es ahora sí hacer un boceto de una pintura tridimensional. Cuando hace alguien un boceto de una pintura tridimensional, tiene puntos de fuga en cualquier dirección. Porque yo aquí solamente dije, voy a agarrar los puntos de fuga contenidos en un plano. Ahí tienes planos arriba, hasta arriba, porque el otro va abajo. Cuando agarro los puntos de fuga en cualquier dirección,
El espacio que queda es este. Que tiene que ver con preguntarse cuáles serían las líneas rectas por el origen en R4. Pero aguas, son las líneas rectas reales. Va. Ya nada más, lo último que digo. Hice unos paréntesis de espacios proyectivos reales que tienen que ver con la pintura y el arte. El de la fibración de Hopf es un espacio proyectivo complejo. Es fijarte en cuáles son las líneas rectas complejas, que son ciertos planos, y entonces sería el análogo a este. Pero hay que ponerlo en lugar de real complejo, y este CP1, si uno se pone a coleccionar el conjunto de estos círculos que son la intersección de cada línea, ese conjunto de círculos, hay un círculo por cada línea y al final lo que muestra el video es que son tantos puntos como los puntos de una esfera. Y entonces este es una dos-esfera. Y eso es lo que muestran en el video. Y ahí también ocurre algo como esto. Este circulito era como la línea real y había que ponerle un punto al infinito. Esta esfera es como un plano complejo, pero le hace falta poner al infinito un punto que es el que corresponde a esta línea vertical, que es el eje vertical. Y bueno, hay espacios proyectivos complejos de más dimensiones y la fibración de Hopf es el espacio proyectivo complejo más sencillo. Es esa idea la que menciona en el video y ahora sí, si quieres, te vuelvo a mandar el video. A lo mejor ya se ve con otra, o sea, ya se van a entender más cosas.